Hola a todos, Dios los bendiga. De nuevo transmitiendo desde la Iglesia Bautista Buen Pastor de Bucaramanga. Hoy continuamos con nuestro devocional en la carta a los Hebreos. Vamos a leer el capítulo 1, desde el versículo 5 hasta terminar el capítulo, hasta el versículo 14. Dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado a la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y con un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? El autor de los Hebreos, o de la carta a los Hebreos, que algunos dicen que fue Pablo, bueno, anteriormente se decía que Pablo, otros dicen que algún discípulo de Pablo, como Apolos, como Bernabé. Otros dicen que sencillamente un hermano que no era tan conocido, pero que sí, lógicamente, fue inspirado por Dios, porque no era tan conocido y por eso no colocó su nombre. De todas formas, en esta carta inspirada por el Señor, introducida en el Nuevo Testamento dentro del canon, como carta para la edificación de los creyentes, donde se quiere orientar a los creyentes judíos que habían salido del judaísmo para que continúen afirmándose en su fe en Cristo. Aquí el autor, después de habernos dicho en los primeros capítulos que Jesucristo es Dios y es hombre y es el Hijo de Dios, nos empieza a decir de su superioridad. Ya en el versículo 4, que lo leímos ayer, nos había dicho que Jesús fue hecho superior a los ángeles porque heredó mayor nombre que ellos, o más excelente nombre que ellos. Y nos está hablando ya no solamente de su esencia divina, sino que también nos está hablando de su exaltación humana como el Salvador y como el Redentor y como el mayor de todos los seres humanos, por ser el hombre perfecto, además de ser verdadero Dios. Pero aquí empieza a hacer lo que hace el autor de Hebreos normalmente, y lo que muchos dicen se hizo siempre y se ha hecho siempre dentro de la cultura judía para poder sostener un argumento o un punto de vista, basarse en el Antiguo Testamento citando textos. Y algunos dicen que el autor de los Hebreos cita más bien los textos que se encuentran en los Salmos, en literatura como profetas mayores, como Isaías, como Jeremías, y también en literatura del Deuteronomio, para hablar de la ley o de la Torá, que eran los textos que, como no todo el mundo tenía acceso al Antiguo Testamento, los rollos en las sinagogas, que de allí salieron los convertidos a Cristo inicialmente, y de muchos lugares del mundo donde habían judíos que se convirtieron a Cristo. Entonces, como no podían leer los rollos, la mayoría de gente que se leían memorizaban lo que escuchaban, especialmente de estos libros que acabo de comentar. Y aquí el autor se enfoca en citar, conforme les acabo de leer, los salmos. Cita el Salmo 2, cita el Salmo 97, cita el Salmo 89, cita el Salmo 102, cita el Salmo 110, precisamente porque en la mayoría de estos salmos se entiende apuntan, si no en textos aislados, en su conjunto, dentro del Salmo apuntan a ser, como el Salmo 2, claramente mesiánico, y ellos entendían que apuntaba al Salvador, al Mesías. Y lo hace para mostrarnos que definitivamente es mayor Cristo que los ángeles. De los ángeles nos dice, apoyándose en el versículo 7, en uno de los salmos que hemos comentado, especialmente en el Salmo 18 y en el Salmo 104, ya dos que no había comentado, estos con respecto a los ángeles, dice que el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Y dice al final, en conclusión, después de citar todo lo que cita sobre Cristo como el Hijo de Dios,
que los ángeles son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación, contrario al Hijo. Los ángeles son espíritus ministradores. De la esencia se habla que es viento, fuego, lógicamente porque son incorpóreos, no porque sean propiamente viento o fuego, y que están a favor de los herederos de la salvación, son mensajeros del Señor para su pueblo. Pero la diferencia grande es que del Hijo, cuando se cita todos los demás salmos, dice que es el Hijo de Dios, que fue engendrado por Él, es decir, de la misma naturaleza del Padre eterno, que es digno de adoración de los mismos ángeles, que tiene el trono de Dios como su propio trono, que por el siglo, es decir, por la eternidad, que ha sido ungido por Dios. Lógicamente Él es el único que tiene la capacidad de salvar como el Mesías, porque es verdadero Dios y verdadero hombre, que es desde el principio, y cuando le llama primogénito en los primeros versículos que acabamos de leer, no está queriendo decir en el versículo 6 que fue el primero de los seres creados, como algunos dicen y lo comparan con un ángel, sino que está diciendo que es el más importante, porque esta palabra habla de importancia, no solamente habla de inicio o de primero en cuanto a tiempo, sino de importancia sobre los demás. Es el principal en medio de todo su pueblo, porque lógicamente Él es Dios y es hombre. En medio del pueblo de Dios, Cristo es el principal, es la cabeza, como dice otros textos bíblicos. Además de ello, dice que Él fundó la tierra, dice que los cielos son obra de sus manos, citando los salmos, lógicamente, que los aplica a Cristo, que todo se envejecerá, pero Él nunca acabará. Y el Salmo 110, que es otro salmo eminentemente mesiánico, es citado al final, bueno, y al principio del capítulo también, aunque no lo dijimos ayer, y dice: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Está hablando de que Él es el que tiene todo el juicio cuando regrese en su segunda venida. Deja muy claro que Jesucristo, no solamente por el hecho de haber sido el Salvador, el hombre perfecto, muriendo por nuestros pecados, sino también por ser Dios, de la misma naturaleza del Padre y del Espíritu Santo, aunque no se menciona aquí directamente, ser Dios y ser hombre por naturaleza y por ejecución de su oficio como Salvador, es superior a los ángeles. No fue creado junto con los ángeles, es diferente a los ángeles, y por ello debe ser resaltado, porque en la cultura judía, recuerden ustedes, en la historia de la redención en el Antiguo Testamento fue muy marcada por los ángeles como mensajeros, como lo dice al final, espíritus ministradores o servidores enviados. La palabra ángel significaba enviado de Dios, hombre de Dios, varón de Dios o mensajero de parte de Dios. Jacob vio ángeles en un sueño, Abraham recibió ángeles en una aparición, una teofanía. Al parecer después era el mismo Dios, porque más adelante también en la historia bíblica Dios mismo viene a dar su mensaje, y el ángel de Jehová sí deja que le rindan adoración. Pero la mayoría de ocasiones que son ángeles, que son espíritus ministradores enviados por Dios a dar mensajes, igual que pasa en el Apocalipsis con el autor, con Juan, no permite que se le adoren. Ellos no permiten que se le adoren porque ellos no son Dios. En cambio, de Cristo sí se dice que debe ser adorado. Y hay denominaciones completas en este mundo que tienen un alcance muy grande y mundial, que enseñan que Jesucristo es un ángel, el primero de todos los ángeles, y hasta lo confunden con uno de ellos. De hecho, la palabra querubín también significa, si no estoy mal, llamas de fuego, y precisamente por eso es que los querubines o los ángeles estuvieron cubriendo alrededor cuando Adán y Eva pecaron el árbol de la vida, y son los que son puestos en la cornisa del arca del pacto y afuera en la cortina antes de entrar al arca del pacto, para mostrar que los que estaban cerca al trono de Dios, y son los que ve cerca al trono de Dios Isaías, y son los que ve también Ezequiel en sus visiones. Porque los ángeles están muy cerca de Dios, pero no son Dios. Pero del Hijo se dice que sí es Dios, que su trono es para siempre, que tiene todo el juicio, que es el Señor y el Salvador, y que está por encima de ellos, por esencia y por oficio, que ellos deben adorarle también. Y claro, en este tiempo no enfatizamos como enfatizaban los judíos. Recuerden que cuando Cristo fue a hacer, o por lo menos no tanto, aunque a veces sí, cuando Cristo fue a hacer su oficio ministerial, en un momento determinado se encontró con que todos estaban alrededor por una costumbre de un estanque, y esperaban a que el ángel, según ellos creían, que bajaba de vez en cuando a agitar las aguas para tirarse, y uno que estaba allí enfermo no podía hacerlo si alguien no lo tiraba. Jesucristo le preguntó: si alguien tiene que ponerme o tirarme. Confiaban en que un ángel lo sanaba, y Cristo lo sanó directamente. No dijo que estaba bien o que estaba mal, si era correcto o incorrecto. Lo cierto es que los ángeles son espíritus ministradores, y nuestra adoración es a Dios, y aquí nos dice que también a Cristo, a Dios Padre por medio de Cristo, entendiendo que Cristo es Dios Hijo, ejecutando en su humanidad al haberse encarnado nuestra salvación. Es mucho más grande Cristo.
Y cualquiera que nos enseñe que Jesús es un ángel, llámese como se llame, de cualquier denominación, por muy bien que nos presente el Evangelio, supuestamente nos está llevando en contra del Evangelio. Jesucristo es más que los ángeles, es superior a los ángeles, y no quería el autor de los Hebreos que los judíos se devolvieran en esa angeliolatría que hoy en día también se ve en los nuevaeristas, que tienen nombres para los ángeles y oran al ángel de su guarda y todo lo demás. Y que algunos en nuestras iglesias cristianas evangélicas, por dar tanto auge a las obras demoníacas, pues terminan también enfatizando mucho ya no a los ángeles de Dios, sino a los ángeles demoníacos o a los rebelados, a los caídos junto con Satanás. Y bueno, y también algunos otros por experiencias quieren ver ángeles y todo el asunto. Todas esas apariciones y manifestaciones de ángeles en el Antiguo Testamento eran para llevar al pueblo a Dios, no para que se quedaran con ellos y no les suceda como el hombre, más bien como la mujer, según relata una anécdota, que recibía cartas de su novio junto con una amiga que recibía también cartas de su novio y esperaban a que llegaran esas cartas, y la una esperaba que llegaran porque estaba muy enamorada del novio que le enviaba las cartas, pero la otra esperaba que le llegaran porque aunque se les enviara a su novio oficial, ya se había enamorado del cartero. Y muchos se enamoran de los mensajeros, se enamoran de los ángeles, después hablaremos con respecto a los ministros humanos, y quieren manifestaciones, y ese es el asunto hoy en día. La manifestación más grande y más gloriosa, nos está enseñando aquí el autor de Hebreos, de Dios en medio de nosotros es Cristo, encarnado, viviendo, muriendo y resucitando por nosotros, para perdón de nuestros pecados y para darnos vida eterna. Y hoy, por medio de su Espíritu Santo, mora en el corazón de todos aquellos que creemos que Él hizo eso y que entregamos nuestra vida a Él en arrepentimiento y fe. Así que oremos al Señor. Señor, ayúdanos a no buscar simplemente manifestaciones y a no quedarnos con los intermediarios, ni como los judíos, oh Santo Señor, aferrarnos o querernos aferrar a los mensajeros que tú muestras en tu palabra que fueron los ángeles, o a manifestaciones que ellos tuvieron. Que entendamos, oh Santo Señor, que estas fueron manifestaciones puntuales y por tu gracia para traer tu mensaje, y que hoy, si tú quisieras, los enviarías, pero aun cuando los enviaste en el Nuevo Testamento después que vino Cristo, como aquel ángel que se le apareció a Cornelio, tú a través del ángel enviaste a Cornelio en Hechos capítulo 10 a hablar con Pedro, que era el apóstol que había testificado de Cristo, el que es superior a los ángeles. Ayúdanos a enfocar nuestra comunión contigo a través de Jesucristo, ayúdanos a adorar a Cristo, a entregarnos a Cristo, a servir a Cristo, a vivir conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, mi Rey. Y a dejar de buscar tantas manifestaciones y más bien entender que nuestra vida es por fe en Él, para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.